Bienvenidos a este nuevo episodio de Día con Día de la Mano de Dios. Es una alegría compartir contigo este espacio donde la palabra del Señor nos guía, nos corrige y nos llena de esperanza para seguir caminando de su mano. Hoy leeremos 1 de Samuel, capítulo 5, versículos del 1 al 12. En este pasaje veremos lo que ocurre cuando el arca de Dios permanece en territorio filisteo y cómo al final es devuelta a Israel. Es una lectura que nos muestra el poder, la santidad y la soberanía del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Los filisteos tomaron el arca de Dios y la llevaron de Ebenezer a Asdod. Allí la pusieron en el templo de Dagón, colocándola junto al ídolo de Dagón. Al otro día, cuando se levantaron, los asdodeos vieron que Dagón estaba boca abajo en el suelo, delante del arca de Yahvé. Levantaron a Dagón y lo volvieron a poner en su lugar. Pero al amanecer del día siguiente encontraron otra vez a Dagón en el suelo delante del arca de Yahvé. Su cabeza y sus manos estaban rotas en el umbral de la puerta. Solamente el tronco de Dagón había quedado donde cayó. Por eso, hasta el día de hoy, los que entran en su templo en Asdod no pisan el umbral del templo. Después de esto, la mano de Yahvé cayó pesadamente sobre los asdodeos e hizo estragos, hiriéndolos con tumores en Asdod y por toda su comarca. Al ver lo que pasaba, los asdodeos dijeron: que no quede entre nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano se hizo pesada sobre nosotros y contra el Dios de Dagón. Entonces hicieron llamar a los jefes de las ciudades de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos con el arca de Dios de Israel? Ellos decidieron que el arca de Dios de Israel se trasladara a Gat y la llevaron allí. Pero apenas entró en Gat, la mano de Yahvé se dejó sentir sobre la ciudad, provocando gran terror a toda la gente. Desde el más pequeño hasta el mayor fueron castigados, saliéndoles tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Acarón, pero una vez que llegó allí, los acaronitas exclamaron: nos han traído el arca de Dios de Israel para que también nos mate a todos nosotros. Por esto hicieron llamar a los jefes de las ciudades de los filisteos, a los cuales dijeron: devuelvan el arca de Dios de Israel, que vuelva a su lugar, y no nos haga morir a todos. Porque se difundía por todas las ciudades el terror de la muerte, ya que la mano de Dios se había sentido duramente allí. Los que no murieron fueron atacados de tumores y los gritos de angustia de cada ciudad llegaban hasta el cielo. Esta es palabra de Dios. Los filisteos pensaron que habían vencido al Dios de Israel porque capturaron el arca, pero muy pronto entendieron que el Señor no había sido derrotado. La caída del ídolo Dagón, las plagas sobre las ciudades filisteas y el temor que se extendió entre ellos mostraron que Dios sigue siendo soberano aun cuando su pueblo atraviesa momentos de aparente derrota. Cuando el arca regresa hay alegría, pero también una advertencia: la santidad de Dios no debe tratarse con irreverencia. Este episodio nos enseña que Dios no comparte su gloria con los ídolos, que su poder trasciende toda circunstancia y que su presencia debe recibirse con reverencia y gratitud. Vamos con 3 lecciones importantes del pasaje de hoy. Número 1. Dios sigue siendo soberano incluso cuando todo parece perdido. La captura del arca no significó la derrota del Señor. A veces las circunstancias nos hacen pensar que Dios ha sido vencido, pero su poder jamás disminuye ni depende de lo que vemos. Número 2. Los ídolos no pueden sostenerse delante de la presencia de Dios. Dagón cayó una y otra vez ante el arca del Señor. Todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida termina mostrando su fragilidad cuando la verdad del Señor se manifiesta. Y lección número 3. La presencia de Dios requiere reverencia. El regreso del arca trajo gozo, pero también juicio cuando fue tratada sin respeto. Acercarnos a Dios es un privilegio inmenso, pero nunca debe hacerse con ligereza, sino con asombro, humildad y gratitud. Gracias por acompañarme en este episodio del libro de 1 de Samuel. Que esta palabra fortalezca tu fe y te recuerde que Dios reina sobre toda circunstancia, sobre toda prueba y sobre toda aparente derrota. Nos encontramos en el próximo episodio de Día con Día de la Mano de Dios. Soy Graciela. Que el Señor te bendiga abundantemente.